Hoy es un día muy especial para mí, porque nuestra maestra va a ser mi hija y ella tiene 34 años, es arquitecta, es licenciada también en teología de aquí del CENISUT. Realmente desde los 14 años he estado al servicio de Capilla del Valle, trabajando con los niños. En la pandemia, ella implantó Capilla Kit con los niños. Realmente su vocación, su misión ha sido impresionante de servicio. Ella aparentemente no está haciendo nada, pero es quien hace el boletín del domingo, de todos los domingos, está discipulando y sigue siendo miembro de educación de los niños. Además, miren esto. Pertenece al Ministerio de la Niñez, Discipulado Multimedia, es coordinadora del nuevo Ministerio de Acompañamiento y Consejería. Desde el mes de junio del año pasado. Trabaja en la Fundación It's About Kids hace 5 años, donde ha desempeñado como consejera enseñando Biblia y desde el 2022 en el área de disciplina y continuidad. Es profesora en el Seminario Intercultural Latinoamericano. Y les digo algo adicionalmente, es una bendición desde que nació. El llamado de ella es impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque de manera humilde, de manera vocacional, lo realiza. Tenemos un tema muy delicado el día de hoy, pero Dios lo puso a ella. Y cuando el Señor pone a una persona en un sitio, es como un propósito. Y porque esta persona está capacitada y edificada para que lo realice. Bienvenida, Andreita. Permítanme orar, hermanos. Padre de los cielos, tuya la gloria, tuya la honra, tuya la adoración. ¿Cómo no adorarte, Señor, por la bendición que cada día significa para nosotros despertarnos, vestirnos, vivir esa oportunidad que tenemos de ser cada día mejores, de poder servirte a ti con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas? Porque si tú eres un Dios de la excelencia, nosotros somos llamados a dar cada día lo mejor de nosotros. Papito Dios, que esta clase nos llene a través del Espíritu de Dios con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia, para que podamos poner en práctica todas las enseñanzas. Bienvenidos, mis hermanos. Disfrutemos de lo que hoy quiere decirnos el Señor. Amén. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto poder compartir una clase con ustedes. Siempre es un privilegio compartir con las personas que son de nuestra propia iglesia. Bueno, vamos a empezar hoy día con la clase del canto de lamentaciones. Claramente sí se va a tratar del libro de Lamentaciones, pero inicialmente les voy a pedir que ustedes me cuenten si han visto alguna vez una lamentación alrededor suyo que les haya llamado mucho la atención. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención esta vez que hubo el deslave en Baños, que la gente se lamentaba aunque no era de Baños. O sea, normalmente sabe haber desastres en otros lados, por ejemplo, el fenómeno del niño, uno dice, ay, qué pena.
Pero en cambio, cuando fue lo de Baños, vi mucha gente que hasta lloró porque pasó lo de Baños. Entonces me pareció interesante porque se lamentaron mucho por la cuestión no solamente de la pérdida humana, sino ellos decían, ah, ya no hay cómo ir a pasear. Eran diferentes tipos de lamentaciones que escuché yo. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten qué lamentaciones ustedes han escuchado que les han llamado la atención. Por ejemplo, las del fútbol, es otro tipo de lamentación. Últimamente es como dicen, bueno, si es que nosotros hubiéramos ganado a Argentina, estaríamos en la final. Entonces, es otro tipo de lamentación, ¿no? Es una lamentación como con añoranza. Y hay otro tipo de lamentaciones que esas no les voy a mencionar porque luego ustedes van a traer aquí a su memoria y no quiero que traigan eso por el momento. Entonces, cuéntenme ustedes qué lamentaciones han escuchado como actualmente o en su vida, qué les ha llamado la atención, ¿no? Uy, siempre participando full. A mí una que me marcó y nunca la voy a olvidar, en la lamentación que cantaba en un sepelio. Cuando fue lo de las torres. Esto era a mí me marcó, o sea, era una familia cristiana, pero ellos hacían como una reunión, una fiesta por la partida de alguien, o sea, ellos celebraban la partida de alguien. Celebraron. Ajá, o sea, porque va a mejor vida. Esto a mí me creó un impacto, o sea, normalmente la gente llora cuando alguien se va. Ellos de alguna manera como que celebraban el haberse ido, ¿no? Que se haya ido esa persona. Chévere, yo también tuve una vez una experiencia así cuando fui a Brasil por una cosa y creo que pasaron 2 días y se murió la abuelita de la persona que me había invitado y nos tocó ir y fue bien interesante porque aunque sí hubo lágrimas, era como una especie de culto de despedida. Y cantaban que daban gracias por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se enfocaban en dar gracias por la vida, gracias a Dios también por no haberle dejado sufrir más, pero obviamente sí había dolor por detrás, ¿no? Entonces, bueno, ya empezando con este contexto, obviamente lamentaciones no hay a dónde perdernos, es para lamentarse mismo, pero no quisiera empezar por el libro, sino empezar por la historia, más o menos un esbozo o un intento de hacer, de buscar las lamentaciones en la Biblia, ¿ya? Entonces, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay tanto esta, digamos, cultura de lamentarse, porque es otra etapa histórica, básicamente. Entonces, en la primera etapa histórica, obviamente, va a estar el Antiguo Testamento, que va a arrastrar muchísimo de la cultura judía y también de las culturas del alrededor, porque todos tenían este culto, era una especie de culto fúnebre, ¿no? Entonces, en el culto fúnebre, por lo general, por ejemplo, aquí nosotros teníamos la cultura de llamar una llorona, ¿no es cierto? Entonces, contrataban a una persona para que llore más de lo que uno ya puede llorar, ¿no es cierto? Entonces, un poquito como, esa misma era la idea de alrededor del pueblo judío, pero ellos le tenían un plus a esta cuestión de las lamentaciones. Bueno, siguiente. Ahí, las lamentaciones de la Biblia, ¿no es cierto?, están enfocadas en lidiar con qué. Por lo general, cuando uno se lamenta es porque está sufriendo, cuando ha perdido algo, o cuando hay un momento de muchísima adversidad. Por ejemplo, cuando fue el COVID. Yo no sé si ustedes escucharon alrededor en su barrio llorar a gritos porque alguien había muerto. Entonces, yo me acuerdo una vez, bueno, no era en el COVID, pero fue un poquito después, que escuché un grito, pero desgarrador, y era como, digamos, de aquí, digamos, estaba al frente de la casa de una vecina y se había muerto su mamá. No por el COVID ni por nada, pero se había muerto su mamá y eran unos gritos bien fuertes. Entonces, por lo general, la alimentación viene de un trasfondo de sufrimiento, de dolor o de angustia. Y es lo mismo alrededor de la Biblia y del pueblo bíblico también. Entonces, los personajes bíblicos enfrentan momentos de crisis y de desesperanza. ¿Qué es lo que diferencia al pueblo bíblico de la demás cultura? Que ellos empiezan a encontrar alrededor de la historia que hay algo diferente en el sufrimiento, que pueden encontrar esperanza en Dios, que también pueden encontrar que puedo reclamarle a Dios lo que me está pasando, que hay diferentes formas de lamentarme, pero al lamentarme también puedo acudir a un Dios que me va a acompañar y me va a consolar en medio de esto. Entonces, eso es lo que les diferencia. Siguiente.
La lamentación, básicamente en el Antiguo Testamento, es un género literario en sí. Ya no es que solamente es un libro, sino es como nosotros vamos a poder encontrar rasgos de las lamentaciones a través de toda la historia del Antiguo Testamento, especialmente a través de los personajes elegidos. ¿Ya? Incluso en el Génesis podemos encontrar la lamentación, por ejemplo, de decir que les va a tocar sufrir dolores de parto y les va a tocar labrar la tierra con dolor y sudor y lágrimas, ¿no? Entonces es una forma de lamentación, es una forma de escritura y obviamente podemos encontrar en esta forma de escritura de la lamentación una composición rítmica, ¿no es cierto? Es como que yo diga, como cuando hacían, no sé si ustedes eran católicos, pero yo era. Entonces ahí decían como que repitas, ¿no? O sea, decían una frase y ustedes dicen, y que el Señor tenga misericordia, ¿no es cierto? Yo digo, entonces los que vinieron puntuales y ustedes dicen, y que el Señor tenga misericordia, y los que también no lograron llegar temprano, y que el Señor tenga misericordia, atentos, ¿verdad? Atentos. Entonces, más o menos así es el canto de las lamentaciones, ¿no es cierto? Uno puede lamentarse por muchas cosas, pero va a encontrar... No ve. Y entonces, no, no, Señor, pero... tenga misericordia. Sí. Bueno, entonces, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un poco la forma de componer esto, también las vivencias, ¿no es cierto?, de un pueblo o de un personaje, pero por lo general en la Biblia sí encontramos unas vivencias parecidas. O Dios castigó o no cumplió con el pecado, tienen esta idea, ¿no?, de que Dios castigaba, pero con el tiempo va transformando esta idea a lo largo del Antiguo Testamento. De todas maneras, luego podemos ver la intención del autor. ¿Qué quiere mostrar el autor? Por ejemplo, en Job, en Moisés, en Sansón, en un montón de personajes, el autor tiene un objetivo y a veces es mostrarnos que a pesar de todo lo que pase en lo duro, en lo real, en lo vivo de cada día, a pesar de todas esas cosas que pueden llegar a pasar, que nosotros sabemos que uno quisiera no vivir un color de rosas de vida, pero no es así. Y a pesar de eso, Dios cumple su propósito. Por lo general es así. Dependiendo de la persona es un propósito distinto, pero nosotros muchas veces vemos también que no nos libramos de la consecuencia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer consecuencias. No es una consecuencia que Dios lanza, sino una consecuencia que el hombre se va a lamentar a la larga, ¿no? Que sí, al principio le echa la culpa a Dios, pero luego se da cuenta de que no es culpa de Dios, sino más bien culpa de sus propias decisiones y de no haber dependido de Dios. Bueno, también este género literario nos muestra que hay un avance y un progreso en la cuestión de las lamentaciones, especialmente ya al acercarse al libro de lamentaciones, ya en los salmos, por ejemplo, también, y es una forma de culto que es una forma litúrgica. Justo me parece interesante el ejemplo que puso el hermano por eso, porque es más o menos es una herencia, ¿no? De que uno en el culto puede liberarse de sus cargas. No sé si alguna vez ustedes han venido y mátate llorando ahí porque Dios tocó tu corazón y justo hablaron del tema que tú estabas sufriendo. Entonces es una forma de culto, pero ellos sí tenían, litúrgico significa que hay un rito, ¿no? O sea, hay un orden para hacer el culto, básicamente, ¿ya? Entonces en la liturgia de ellos, ¿no es cierto? Miren lo que dice, que era primero la invocación. Le podemos mover. Ya. Entonces luego vemos que seguía que las lamentaciones o los quejosos describe la condición de la tristeza, era una forma de hacer el culto. Es como aquí, ¿no es cierto? Nosotros primero oramos, luego hay una lectura, una bienvenida, luego hay unos cantos, luego ¿qué hay? La prédica por lo general, luego hay la cuestión de los anuncios, diezmos y ofrendas y despedir. Más o menos de eso es lo que ellos hacían, pero en un culto que era prácticamente una forma de lamentación. Entonces, la tercera parte de este culto era el pedido de ayuda, incluyendo a veces muchas de las
de la maldición, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que ellos sentían que había caído una maldición en su vida por tal o cual razón. Entonces ahí le piden ayuda a Dios porque se dan cuenta de por qué había tenido esta maldición a su vida, más o menos así. La cuarta cosa que ellos hacían era la motivación para la intervención divina. Entonces es como, ¿qué es lo que querían, pedían de Dios? ¿Por qué clamaban hacia Dios? Y luego la afirmación de fe, que confiaban en Él, que Él es el más poderoso, que tú vas a hacer alguna cosa que prometiste. Luego venía la confesión de pecado, darse cuenta de qué es lo que pasaba, ¿cierto? Y luego la conclusión. No sé si esto se les asocia a alguna cosa que ustedes ya conocen o no. A mí sí. Entonces, a mí sí se me hace muy parecido a la forma en la que a veces uno dice, bueno, en el discipulado o a los chiquitos les decimos, hay la manito de la oración. Entonces, en la manito de la oración, ¿no es cierto? Uno enseña que hay la adoración, hay el reconocimiento de pecados, intercesión, peticiones y el agradecimiento. Entonces, más o menos es al revés, si se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la petición uno podría hacer algo así. Y bueno, a la larga, el culto del litúrgico de lamentación se ha vuelto también una forma en la que oramos nosotros, ¿ya? En la Biblia, bueno, vamos a ver que hay las lamentaciones de Job, que es creo que Job es uno de los personajes más sufridos que uno dice. ¿Quién sufrió en la Biblia? Job sufrió en la Biblia. Claro, entonces ahí como podemos ver el cuestionamiento del sufrimiento, Job es un hombre justo, ¿no es cierto?, que enfrenta sufrimiento sin aparente justificación a este sufrimiento, aunque los amigos le cuestionan, aunque el diablo le cuestiona, parece que él era un hombre bueno, de corazón y de actitud y de hechos y de palabras, ¿no es cierto? Lo que lo lleva a cuestionar la justicia divina. Llega un punto en el que, bueno, él adora a Dios hincado y todo, pero llega un punto en que él le dice, tú sí creaste esto, tú sí eres esto, ¿cómo así pasa esto? Y entonces empieza una serie de lamentaciones y de reclamos. Obviamente el libro no es escrito en un solo tiempo, ¿no es cierto? El libro de Job, entonces tiene muchas diferenciaciones. Entre estas diferenciaciones ya está aquí la marca, ¿no es cierto?, de esta liturgia de lamentaciones que fue como un progreso, ¿no? O sea, al principio solo se lamentaban, pero luego se volvió como un culto. Entonces, obviamente, quien también tenía que quejarse, siendo parte del pueblo judío, siendo un personaje importante que quería transmitir la verdad de Dios, Job tenía de ley que quejarse. O sea, no era una opción porque esto era cultural. Es como nosotros que no nos quejemos. Me parecería a mí raro también. Nosotros los ecuatorianos, no hay día que no nos quejamos de nada. O sea, es que el sol, es que el frío, es que todo, o sea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí Job, que hace también en esta lamentación, busca una respuesta, ¿no es cierto? A través de la lamentación busca comprender el propósito, el significado de este sufrimiento, de estas pérdidas que él tuvo y su relación con Dios. Entonces, pero lo bueno se pueden darse cuenta aquí, que es un plus, ¿no es cierto? No es solo me quejo por quejarme o sufro por sufrir, sino busco en medio de esto a Dios. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con nuestra relación? ¿Qué pasa? Yo estoy lejos de ti, tú estás lejos de mí, me olvidaste, yo te olvidé. Entonces, tipo, esas son las lamentaciones de los personajes, específicamente aquí en Job. Y también hay una lección, ¿no es cierto?, de humildad en la lamentación de Job, que es que reconoce la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Y dice, de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí es cuando él lanza, ahora sí te vi de verdad y sé quién eres. Y bueno, a la larga el libro de Job termina de una manera chévere, ¿no es cierto? Dios restauró todas las cosas. Puede haber sido su corazón, puede haber sido su familia, porque la mujer le dejó, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo Dios restauró la vida de Job? Bueno, hay también las lamentaciones de David, ¿no es cierto? La pérdida de un hijo, el exilio y la persecución y la confianza en Dios. Bueno, ya David es otra cosa, ¿no? Él sí sabía lamentarse y alegrarse con toda la pasión. O sea, él sí se rasgaba las vestiduras, hubo esa vez que se puso la ceniza en la cabeza y en la cara. O sea, ya él mostraba la lamentación. Ahora nosotros escondemos la lamentación. O sea, si estoy queriendo llorar, me seco nomás rapidito las lágrimas en el culto. No le cuento a nadie que estoy sufriendo por si acaso los hermanos vayan a pensar, no sé, no, nuestra cultura no es demostrar nuestras debilidades. En cambio, ellos sí tenían la cultura de voy al culto
y muestro mi debilidad, pero al 1000, porque ahí es el momento y era un momento de liberación, básicamente, ¿no? Entonces ahí quiero que vean que hay una introducción distinta también. ¿Por qué? Porque la lamentación va obteniendo un progreso de lamentarse de lo que pasaba a entender que eso era una forma de opresión, o sea, de esclavitud, de retroceso, y ver cómo Dios podía darle libertad, tanto en el reconocimiento de Él, ¿no es cierto?, como también en la confianza en Dios. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, David llora la muerte de su hijo Absalón, lamentando la separación y el dolor que experimentó como padre. Yo me imagino que eso debe ser un dolor terrible. Dicen que no hay un peor dolor que perder un hijo, porque la dinámica normal, ¿no es cierto?, es que los hijos mueran, los padres mueran antes que los hijos. Entonces, si es que alguien ha pasado por eso, siento mucho. Entonces, exilio y persecución. También expresa su angustia de los momentos de exilio y persecución que vivió a lo largo de su reinado. David vivió muchas cosas difíciles, empezando porque Salomón le persiguió. ¿Era Salomón o Saúl? Saúl. Gracias, siempre me confundo. Saúl le persiguió hasta quererle matar y él confiaba en Saúl. O sea, supuestamente habían hecho un pacto de que él no le quería quitar el trono y él le persiguió y le quiso matar mientras él dormía en una cueva, ¿no es cierto? Y él no entendía por qué esto de la persecución si Dios le había elegido, ¿no? Y luego también David tuvo varias veces en las que se lamentaba de sus errores, ¿no es cierto?, en su vida. Y que estos errores le llevaron a varios sufrimientos. Uno, la pérdida de su hijo. Otro también, la persecución y esclavitud del pueblo. Y también la confianza en Dios, que a pesar del sufrimiento, ¿no es cierto?, encuentra un consuelo en la presencia y en las promesas de Dios. Él que empieza a decir, bueno, esto que nosotros confiamos mucho también, ¿no es cierto?, en las promesas que Dios nos va dando ya individualmente. Él, en cambio, era el rey del pueblo. Entonces, él es el segundo rey o el primer rey, segundo rey, aunque Dios no quería los reyes. Entonces ahí uno ya va dándose cuenta de que la lamentación, el sufrimiento, la opresión y las consecuencias por lo general no vienen de Dios, sino vienen de nuestras decisiones. A veces el anhelo dice, ¿no es cierto?, que tanto en nuestros pensamientos como en nuestra boca está la maldición, la muerte, ¿no es cierto? Y hay también fuerza de bendición, claro, pero nuestro corazón es engañoso. Entonces, bueno, vamos a pasar a las lamentaciones del cambio de Moisés. Y recuerden que estamos viendo las lamentaciones alrededor de la Biblia porque es un género literario aparentemente y no solamente un libro. Entonces, justamente las lamentaciones están alrededor de una cultura, de una teología, de una idea de Dios mismo y de su obra. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el peregrinaje en el desierto. Ya me imagino nosotros caminando en el desierto, no creo, ¿no? O sea, ya ahorita sí, yo le hice venir al señor del taxi hasta aquí adelante, o sea, para no caminar. No me imagino uno en el desierto caminando. Bueno, Moisés lamenta las dificultades y desafíos que enfrentó al liderar a Israel, ¿no es cierto?, a través del desierto. Sí fue bastante difícil porque eran bien quejoncitos. Entonces, lo mismo pasa, yo creo que les va de pasar a nuestros pastores, nos va de pasar a nosotros en nuestra casa, que ya viene la queja, que ya viene la duda, que ya viene la dificultad. Y claro, ¿con quién más me voy a quejar si no es con Dios? Entonces, el lamento también es una especie de queja, ¿no es cierto? De queja, de mostrar que hay una dificultad, bueno. La rebeldía del pueblo, la intercesión por el pueblo, ¿no es cierto? Si pueden ver, aquí la lamentación ya empieza a tener otras figuras. Miren, regresamos. Regresemos a la de regreso. Aquí, ¿no es cierto?, solo hay un cuestionamiento sobre el sufrimiento. Hay una búsqueda de respuesta y luego también hay una lección de reconocer a Dios. Son solo 3 cosas que pasan. Luego podemos ver en David, ¿no es cierto? Otra vez solo pasan 3 cosas. Él tiene un sufrimiento fuerte, luego pasa sobre dificultades graves, ¿no es cierto?, bajo su mando, y luego se da cuenta de la confianza en Dios. Pero aquí con Moisés podemos ver otras cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, lo de la dificultad, que identifica alrededor de él qué es esta dificultad, o sea, ella está consciente de su entorno y empieza a orar, ¿no es cierto? Porque en otras veces sí oraban, pero oraban por sus propias dificultades. En cambio, ya Moisés empieza a orar por las cosas del pueblo y también empieza a tener confianza en que Dios tiene un plan. Entonces ahí viene una confusión para nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios sufrir. Eso es lo que siempre pensamos, es parte del plan de Dios
que haya gente que no tiene que comer, es parte del plan de Dios que haya terremotos y dificultades. Entonces, uno sí o no que se pregunta eso, o nos preguntan o nos preguntamos. Entonces, justamente aquí viene esa como herencia, digamos, de cuestionamientos, pero está bien cuestionarse, no está mal cuestionarse. ¿Por qué? Porque ahí encontraron algunos que debían depender de Dios, otros que debían confiar en Dios. Y aquí, ¿no es cierto? Otros encontraron el plan de Dios, otros las promesas, y aquí Moisés encuentra que sí, que hay un propósito a través de todo esto para que el pueblo encuentre y llegue ¿a dónde? A la tierra prometida. Ajá. ¿Por medio de qué? De la tribulación. Por lo general, por ejemplo, también Jesús puede hacer, no, ustedes no se acuerdan de Jesús mientras yo hablo del Antiguo Testamento, pero va a hacer una asociación, ¿ya? Jesús, ¿no es cierto?, también tuvo que vivir varias tribulaciones para llegar ¿a qué? A salvarnos, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver una herencia también de la tradición judía, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la tradición judía no había libertad sin tribulación, ¿ya? Entonces es más o menos esa la asociación. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, que Jesús también bajo mucha tribulación, Él entregó su vida, nos dio salvación y libertad, ¿no es cierto? Entonces es como para que ustedes noten que la lamentación, incluso Jesús va a dónde y se lamenta. Al monte, va al monte y ahí miren cómo hay una expresión literaria, ¿no es cierto? Miren cómo hay esta expresión de lloró lágrimas. O sea, uno lloró lágrimas ¿de qué? De sangre, dice ahí. O sea, yo pienso como cuando se hace una expresión literaria o en las novelas o en las películas, hacen una cosa súper exagerada. Y a mí que ahora me gustan los doramas, siempre me río un montón porque hacen unas cosas como que le enrojecen de pronto los cachetes de un mundo. Y yo digo, más o menos así están los de la analización de la Biblia. Ellos expresan realmente un dolor profundo con exageración para que se note la lamentación. Entonces ahí obviamente Jesús se expresa, ¿no es cierto?, el sufrimiento y la angustia de justo la carga del pecado, ¿ya? Pero aquí vamos a seguir con la lamentación de Salomón, ¿ya? En la lamentación de Salomón hay una cuestión de vanidad por la riqueza, búsqueda del sentido, fragilidad de la existencia y llamado a la sabiduría. Entonces, como pueden ver a través de la tribulación hay un montón de aprendizaje y es algo que la Biblia no nos oculta. La Biblia nos está ocultando, nos está mostrando que hay lamentación ¿para qué? Para que luego nosotros identifiquemos también la libertad y para crecimiento, para identificación de la promesa, para identificación de la confianza en Dios, de su fidelidad, para nosotros mismos tener esa dependencia de Él también. Entonces, bueno, en la vanidad, ¿quién me ayuda a leer? Salomón lamenta la futilidad. Levantando la manita. Ahí levanta la manita. Salomón lamenta la responsabilidad de acumular riquezas y poder, reconociendo que solo Dios puede satisfacer el corazón. Entonces, bueno, ahí uno sí le ha pasado eso, ¿no es cierto? Que cuando yo pienso, son de las lecciones más chéveres que Dios nos da. O sea, de que no confiemos ni en nosotros mismos ni en lo que tenemos, sino confiemos en lo que Dios va a hacer por nosotros y lo que Él nos pone en el corazón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí obviamente hay satisfacciones que son muy grandes. A veces hay satisfacciones en ganar una medalla, hay satisfacción en conseguir un título, hay satisfacción en ganarte la lotería, sería una gran satisfacción. Entonces, pero aquí muestra, ¿no es cierto?, Salomón sobre todo, ¿no es cierto?, de que solo la presencia de Dios satisface el corazón. Entonces, yo tengo una amiga que recientemente está pasando una dificultad fuerte, ¿no es cierto?, que está pasando por un divorcio y así, pero ella era una persona súper creyente, no era cristiana. Pero si es que alguien yo le vi creer en Dios, era ella toda la vida. Pero ahora cuando pasó esto, primero los hermanos de la iglesia le culparon. Entonces, y le dieron la espalda. Entonces, bueno, eso ya marcó mucho su corazón, ¿no? Uno siempre va a buscar una excusa, también yo pienso. Y ahora pasó una cosa que le hizo sufrir más porque fue como un amortiguador que ella tuvo hasta que enfrente bien su dolor. Entonces yo decía, bueno, yo no digo nada porque uno
pues vida de cada uno y Dios sabrá lo que hace, ¿no es cierto? Pero ya en esta última vez yo le dije eso, o sea, tú estás buscando algo, satisfacer un vacío de tu corazón donde no vas a encontrar ni en la escucha de tu familia, ni en de tus amigos, ni en ninguna otra persona, porque solo vas a encontrar eso en Dios. O sea, ese vacío que uno siente a veces, esa desesperación, uno va a encontrar ¿en quién? En Dios. Entonces, justamente, obvio, yo entiendo que Dios la debe haber escuchado un montón de veces, pero ella está como Job, o sea, aún está en la etapa del reclamo y es válido también porque es parte del duelo. Búsqueda del sentido. Las lamentaciones de Salomón reflejan una búsqueda de propósito y significado en la vida. Salomón se lamenta ante la brevedad y la incertidumbre de la vida humana. ¿Por qué? Porque dice, vanidad de vanidad. ¿No es cierto? Dice, ay, ¿de qué sirve? Lo mismo da hoy que mañana. O sea, ya empieza a decir así, ¿no? Yo digo parafraseo, ustedes saben que no va a decirles aquí los versículos. Entonces, ahí obviamente ya hay un sentido, ¿no es cierto? Yo me encanta el libro, por ejemplo, de Eclesiastés, que es muy chévere, para mí es uno de los mejores libros. Digo, qué lindo cómo está aquí filosofando sobre la vida, la verdad de la vida me está diciendo. Yo soy más así, o sea, me gusta eso, pero al mismo tiempo es atentado, como ya, pues si eso pasa, ya sigamos nomás, pues va a seguir la vida y de todas maneras va a seguir. Pero él también dice, bueno, la vida humana es o sea, vamos a pasar y todos vamos a morir, pero también tenemos en Dios ahora una esperanza, ¿no es cierto? Que es la vida eterna, y justamente tal vez nuestro cuerpo no vive eternamente, pero nuestro espíritu sí, y hay que trabajar en eso. Y él se va dando cuenta de eso, ¿no es cierto? Usa bien tu tiempo porque ya, o sea, hay tiempo para todo, para llorar, para reír, para todo. Entonces usa bien tu tiempo. Bueno, llamado a la sabiduría también, ¿no? No, es por allá. El antídoto, ¿no es cierto?, contra la sabiduría, dice Salomón, ¿no es cierto?, que él encuentra que en medio de todo el sufrimiento, la lamentación y todo su idea, su estudio, su reflexión, encuentra que dentro de lo que nos puede ayudar a enfrentar el sufrimiento es la sabiduría, ¿no es cierto?, el sufrimiento y la desesperanza y el dolor, porque la sabiduría no viene de nosotros, viene de Dios. Y ahí también Salomón se da cuenta de eso, ¿no es cierto? De que no ha vivido lo que ha vivido solo por vivirlo, sino que Dios le ha estado dando sabiduría a través de su transcurso de vida. Entonces, si ustedes regresan a ver algunos momentos bien difíciles o están viviendo un momento difíciles, pueden encontrar esperanza en que Dios no tiene un propósito tal vez con el sufrimiento, sino tiene un propósito en ustedes, de crecimiento, de consuelo, de acompañamiento, de mostrarles quién es Él y que ustedes puedan sentir esa sabiduría conforme pasan los años. Si es que nosotros llegamos, porque el mañana no es seguro también. Siguiente. Lamentaciones de los profetas menores. Aquí también tenemos, Oseas, por ejemplo, lamenta la infidelidad del pueblo a Dios y su alejamiento del pacto. Amós se lamenta por la injusticia social y las consecuencias del pecado del pueblo. Miqueas llora la devastación y la ruina sobre Jerusalén y Samaria. Habacuc cuestiona la aparente inactividad de Dios ante la opresión y la violencia. Entonces, como pueden ver, no ha habido quien no se lamente, ¿no? La lamentación de Jeremías puse al final porque hay varias ideas sobre el libro de lamentaciones. Entre estas ideas está que Jeremías fue el que escribió el libro. Pero no, es como, no tengo dudas, pero tampoco pruebas, ¿han escuchado? Más o menos así quedan los historiadores y los estudiados. No tengo dudas, pero tampoco pruebas de que haya sido Jeremías. De todas formas, le asocian a él porque hay una parte del libro, ¿no es cierto?, que en el libro encontramos varias formas de escritura, formas de expresión, forma literaria, que parece que fuese él. Y también por sus profecías, ¿no es cierto? Parece que él hace unas asociaciones, entonces dicen, sí, le vamos a dar nomás a él, pero lo más... Les digo eso para que ustedes sepan que se dice que es Jeremías, pero es más o menos así, ya no hubo pruebas, y entonces ante la duda le elegimos a Jeremías, porque tampoco hay pruebas de que él no haya sido. Entonces, bueno, ahí le eligieron a él, pero hay varias muestras también alrededor del libro de Lamentaciones de que no es el mismo tipo de escritura, ni el mismo estilo, ni la misma idea. Entonces, más o menos, lo que sí
es un libro que está bastante, digamos, editado, ¿no? Ustedes saben que los libros de la Biblia es una biblioteca, ¿no es cierto? Pues cada libro tuvo su proceso de edición, digamos, ¿no? Es como más o menos hicieron la TCB. Ahí obviamente el profe Yate con la Esther hicieron su trabajo y el grupo de editores hizo otra cosa y el otro grupo hizo otra cosa. Entonces obviamente no cambiaron el sentido, pero sí apoyaron para que quede más claro. Entonces, bueno, ahí les voy diciendo eso porque le puse él al final, no porque está al final del Antiguo Testamento ni de la parte de ahí del Antiguo Testamento, sino porque estamos cerca de ya empezar a ver el libro de Lamentaciones. Entonces, bueno, el lamento por la caída de Jerusalén, que es parte de lo que vamos a ver en Lamentaciones, ¿no es cierto? Jeremías expresa su dolor y lamento por la destrucción de la ciudad santa y el exilio del pueblo judío, porque ahí se pierde también el arca, ¿no? Que era la presencia de Dios con el pueblo. Ellos llevaban un arca que no es el arca de Noé, por si acaso hay dos arcas. Hay el arca de Noé, que es el arca de Noé, ¿no es cierto? Y hay el arca del pueblo, que es una, digamos que yo llevase un cofre, ¿ya? Y ellos pensaban que donde iba el cofre iba la presencia de Dios. Entonces ahí era una cultura distinta, porque no era una cultura de templo, era una cultura de carpas. Entonces donde armaban su carpa y estaba, porque caminaban muchísimo, ¿no? Caminaban un montón de un lado al otro, entonces ahí ponían su carpa y entonces Dios tenía que ir con ellos porque no se va a quedar en un sitio. Pero ya en el tiempo de Jerusalén, pues construyen el templo, y ya vienen los reyes y toda la cosa y dejan que la presencia de Dios, digamos, ya no esté con el pueblo en todas partes, sino más, y antes de eso estaba en la montaña. Primero pasó de la montaña, luego pasó la llanura y así. Y ahora estaba en el templo. Entonces, cuando destruyen eso, prácticamente destruyen la identidad profunda del pueblo. Entonces, eso es lo que hay que entender, que ahí obviamente se van a lamentar porque es como una masacre. O sea, es una masacre, una guerra terrible y obviamente en esto se roban niños, muere gente, se separa la familia, unos huyen, unos escapan, otros no se escapan y los que se escapan encima son esclavizados y los que no se escapan también esclavizados. Entonces, nuevamente vemos que las lamentaciones nos expresan un momento difícil que puede demostrar opresión o esclavitud para luego poder ver también libertad en qué, a veces ni siquiera en la libertad física, sino en la libertad espiritual, ¿no es cierto? En reconocer a Dios, en identificar el proceso de la promesa, en la sabiduría, y ya vamos viendo más o menos por qué son importantes las lamentaciones, ¿no es cierto? Ya. Llamado a la introspección, Jeremías invita al lector a reflexionar sobre las causas de sufrimiento y buscar arrepentimiento y la restauración. Entonces aquí Jeremías sí tiene una clara idea de que tal vez el pecado es lo que nos hace sufrir y que mientras nosotros no nos damos cuenta del pecado vamos a seguir sufriendo, pero que si nos arrepentimos hay una oportunidad de cambiar y también hay una oportunidad de que Dios restaure las cosas. Entonces, si pueden darse cuenta, ya no solamente es una esperanza. Jeremías sí tiene la idea de que Dios restaure, aunque sufre un montón y es súper, y le dicen el profeta llorón, ¿no? Entonces, aunque sufre un montón, él se da cuenta de que en medio de ese sufrimiento hay un aprendizaje. Eso es lo que a veces decimos en consejería, ¿no es cierto? A través de tu proceso de dolor, debe haber un aprendizaje, ¿no es cierto? A veces el aprendizaje es más difícil porque la persona misma debe entenderlo, ¿no? Pero aquí él lo entiende como de que a través del sufrimiento y tal vez del darse cuenta de que mi pecado trae consecuencias, ¿no es cierto? O el pecado de los otros me trae consecuencia a mí, porque ¿quién va a pedir que le destruyan su nación? Nadie, ¿no es cierto? Sino que fueron ellos. De todas formas era una guerra, entonces ahí era más una lucha de poder que de nada. Pero ahí se da cuenta él, ¿no es cierto?, de que eso, o sea, el pecado que es que separarme de Dios, separarme de mí mismo o de los otros, es lo que nos genera sufrimiento. Entonces eso dice, hay que arrepentirnos de eso. Si yo le hice daño a alguien, si alguien me hizo daño a mí, pues intento perdonar, ¿no es cierto? O perdono, le pido a Dios que restaure eso, y que en Dios encuentro, ¿qué? Restauración, no solamente esperanza, compañía, consuelo, sino también puedo encontrar restauración. Ya, confianza en la misericordia de Dios. A pesar del dolor, Jeremías mantiene su fe en la bondad y el amor de Dios durante los tiempos más oscuros. Bueno, los temas recurrentes en las lamentaciones. ¿Alguien que me ayude a leer levantando la manito? Nadie. Siempre participando acá. Y luego el dolor y sufrimiento.
Dolor o sufrimiento. Las lamentaciones bíblicas abordan el dolor, la angustia y la desesperanza causada por la adversidad. Muy bien. Ceci. El pecado. Pecado y castigo. Muchas lamentaciones establecen una conexión entre el pecado del pueblo y el sufrimiento que experimenta. ¿Ya? Abajo. Sí, esperanza y restauración. A pesar del dolor, las lamentaciones a menudo expresan confianza en la misericordia y la redención de Dios. Bueno, estos son los temas recurrentes en las lamentaciones, ¿ya? En general en las lamentaciones de la Biblia. Entonces ahora sí vamos a empezar a estudiar... sí, este es un tema que sí es importante como reforzar, aunque ya medio mencioné, ¿no es cierto? Quiero reforzar esto porque hay una resignificación en la lamentación que es importante en la Biblia, ¿ya? Porque normalmente hay cultos fúnebres, ¿no es cierto?, que por lo general son de lamentación alrededor del pueblo judío y también alrededor nuestro, incluso en nuestra propia vida, que normalmente se enfocan en la nostalgia de la persona que ha muerto. Entonces, o la situación que ha muerto también, porque puede ser un divorcio, puede ser un fraude, puede ser... Uno se lamenta por distintas cosas, o sea, ¿por qué no hice esto en el pasado y ahora estoy así? Uno se lamenta, ¿no es cierto? Entonces, ahí de la lamentación en torno a la muerte de una persona, un rito de nostalgia, a la queja de un oprimido en vista de una liberación de este oprimido, ¿ya? Entonces, la Biblia nos da este regalo, ¿no es cierto?, a través de sus lamentaciones, que es, no solo me lamento por lamentar, ni es una nostalgia del pasado, sino es este dolor que vivo hoy, pero con esperanza en que hay libertad a través de esto. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, las personas que viven un duelo y no lloran el duelo, ¿qué es lo que le pasó a mi amiga que le estaba contando? Ya que puse ese ejemplo, sigamos con eso. Entonces, ella lloró ese duelo, pero que se fueron unos 3 días, y luego pasó algo, vino alguien a su vida del pasado, y eso le ayudó como un amortiguador. Y ahora que abrió los ojos y vio que esta persona no es otra persona más, o sea, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí está llorando su duelo como debía haber sido. Las personas que no lloran el duelo por lo general entran en depresión o tienen dificultades de ansiedad o un montón de cosas, ¿ya? Entonces, obviamente, la forma de que les estoy explicando es una forma más vivible, ¿no es cierto? Pero ustedes deben ir viendo que en la Biblia sí se nos muestra una esperanza que es la libertad. Siempre va a haber eso. O sea, yo cuando les enseñaba a los niños en mi escuela, les decía, cuando pasábamos de Antiguo a Nuevo Testamento, les decía, bueno, la Biblia es una historia de amor, en la que Dios nos lleva de ser esclavos a ser libres, de diferentes cosas, ¿no es cierto? Pero que nosotros también debemos participar en esa historia de amor. Entonces, no se, aquí, ¿no es cierto?, no se lamenta por el simple deber de lamentar, sino esa queja está orientada hacia la esperanza de la liberación. Bueno, sí dije, ahí estaba mejor redactado. Ya. Entonces, vamos a ver el canto de Lamentaciones, que ya es el libro, ¿no es cierto?, de Lamentaciones. Y vamos a empezar con el contexto histórico-cultural, que un poquito ya mencionamos, ¿no es cierto?, es la caída de Jerusalén. El libro se escribe después de la devastadora conquista de Jerusalén, queman el templo, ¿no es cierto? Nabucodonosor era un salvaje, entonces él sí era salvaje, salvaje de verdad. Ahí ustedes pueden ir a ver una película de History Channel de Nabucodonosor para que le conozcan más y vean por qué había esto de que fue tan grave. O sea, primero atacaron a lo que yo les dije, la identidad del pueblo era el templo donde estaba la presencia de Dios. ¿Y ellos qué hacen? Queman la identidad del pueblo. Entonces eso sí era algo muy grave como nación. No sería lo mismo aquí a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Si es que ya hoy no voy a capilla y me invitan a otro lado, pues me voy, ¿no es cierto? No, es que es parte de nuestra identidad actual es tener a Dios en donde vayamos, ¿no es cierto? No es difícil que nos quiten, que nos saquen el corazón, ¿no es cierto? Es un poco difícil, pero para ellos sí era lo simbólico, lo palpable, sí era importante. Además de eso que les esclavizaron, tuvieron que separarse, ir de un lado a otro. Ya, el exilio también y el sufrimiento, que es lo que les estoy comentando, ¿no es cierto? Hubo gente que no pudo volver nunca más a la nación porque por el miedo, ¿no es cierto? Eso está pasando ahora en nuestro mundo, claro. Estamos viviendo en la parte de Europa, ¿no es cierto? Y el otro continente,
pero no es tan cercano a nosotros, pero hay un mundo de gente que está sufriendo un montón. Entonces, ¿se acuerdan cuando hubo esto de los... Hay una película incluso de las nadadoras, ¿han visto? Bueno, les recomiendo, las nadadoras. Entonces, las nadadoras son dos chicas que nadan y llevan o sea, habían estos barcos, no sé si se acuerdan la noticia, que habían barcos llenos de gente y las fronteras no les dejaban entrar. Ellas estaban en medio de estos barcos, ¿no es cierto? Porque no era el primer barco y a donde tenían que llegar era como, digamos que todos nosotros nos subimos en un barco, en una lanchita de esas inflables, en el mar abierto. Entonces ahí obviamente iba a haber muerte, ¿no? O sea, pero ¿cuál sería la desesperación actual, ¿no es cierto?, de esta gente que se suben todos nomás, porque ya igual habían dado toda su plata, esta gente les estafó, bueno, ahí aparece la maldad del mundo, ¿no? Y las chicas en cierto punto empiezan a nadar para llegar más rápido y ellas van abajo para que el barco no se termine de hundir. Y ahí va una embarazada, bueno, ya película es película, pero sí es de la vida real también con lo que les pasó a ellas, ¿no? Y luego una de las nadadoras compite en las Olimpiadas porque justamente abren un espacio en las Olimpiadas para la gente que había migrado. ¿Ya? Entonces ella logra clasificar y logra ganar en Río, en las Olimpiadas de Río, ahora que se acercan las Olimpiadas. Entonces ahí decir el sufrimiento no es tan lejano a nosotros. Justamente las personas que han venido a veces a nuestro país o personas familiares nuestros que han ido a otros países, es un sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque el adaptarse, la forma de vivir, estar lejos de la familia mismo. Yo tengo una amiga que igual se fue a vivir en Canadá con toda su familia y a los pocos meses murió su hermano. Y su mamá es adulta mayor y ella no puede estar aquí. Entonces sí, es difícil, ¿no? Entonces aquí en este tiempo el exilio y el sufrimiento es fuerte porque encima no pueden ni siquiera tener la presencia de Dios. La tradición y de la lamentación era una práctica común en la cultura judía para expresar el dolor y el sufrimiento. Entonces estamos viendo eso porque este es un libro de justicia, un seguro, estoy peleando. El libro de Lamentaciones ya es el culmine de lo que les he estado hablando, ¿no es cierto? Es como que ahí se acumula la expresión de dolor, sufrimiento, tragedia que están viviendo el pueblo y obviamente por la destrucción del templo. ¿Por qué es importante la destrucción del templo? Por lo que les comenté, es una parte fundamental, trascendental del pueblo judío. Entonces este libro expresa angustia, desesperanza, pero al mismo tiempo esperanza en Dios. Bueno, la estructura y la composición del libro. Ya les expliqué lo de las voces variadas, ¿no es cierto? Que no les voy a decir tiene un autor porque no. Y porque también es lo que les dije, no hay como un solo autor, sino también hay muchas voces que se pueden leer ahí. Entre estas pueden ser voces, ¿no es cierto?, de la persona que está narrando, puede ser de la comunidad y también puede ser del mismo Jeremías. Entonces ahí lo que se identifica en medio de todo esto es que hay voces justo de alguien que narra, no sabe quién es, de diferentes formas narra, alguien de la comunidad y también puede ser el mismo Jeremías, ¿ya? Ahí también el libro tiene una forma de poesía estructurada, que hay una poesía muy común no, sino hay una poesía muy... No, no es tradición. No sé, se me fue la palabra. Bueno, no, que es como muy marcada, ¿ya? Es muy singular. Entonces, en esta poesía que ellos tienen es una poesía alfabética. Entonces, obviamente hemos visto, hay un salmo que es alfabético, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Pero aquí el libro en sí es una poesía alfabética, ordenada de la A a la Z. ¿Por qué no se identifica que fuese solamente Jeremías escribiendo de la A a la Z? Porque no es la misma historia. Nos están dando diferentes formas de lamentarse, de diferentes lamentaciones. Y es como que diga, yo me lamento, nosotros nos lamentamos. Más o menos eso es lo que está pasando en el libro. Y ahí, claro, este tipo de escritura, ¿no es cierto?, también nos está mostrando el anhelo del antes con la representación de la hora. Todos tenemos una historia o una idea, ¿no es cierto? Incluso muchos decimos, ¿no es cierto? Antes, cuando empezó Capilla, y ahora,
O al revés, ¿no es cierto? Antes cuando estaba yo en otra iglesia y ahora, o así, ¿no es cierto? Entonces, eso es una forma de alimentación. Y eso es algo muy claro en este libro. Si ustedes van leyendo los capítulos, van a notar que el antes y el ahora están todo el tiempo presentes. También la cuestión esta de una situación feliz en el pasado y una situación de sufrimiento actual. Se sitúa mucho en el texto y a través de estas narraciones, excepto en el capítulo 5, porque parece que el capítulo 5 algo le pasó al escritor, por eso decimos que no tenemos dudas, pero tampoco pruebas de que es Jeremías, porque en el capítulo 5 cambia totalmente la estructura y de la nada se ponen a orar. Entonces es una cosa así como, bueno, tal vez ya entendieron todo lo de la lamentación y se pusieron a orar. Entonces del 1 al 4 tenemos esta forma de escritura alfabética. Obviamente no en nuestro alfabeto, sino en el alfabeto, porque estamos a buscar en nosotros, tal vez algunos coincidan, algunos no, pero en el alfabeto hebreo sí está de la A a la Z, digamos, ¿no? Ya. Ya les voy a dar un tiempo y me va a dar un tiempo yo también para eso. Ya. Tema principal del lamento, ¿no es cierto? Hay lamento personal, hay lamento comunitario, hay lamento espiritual y lamento histórico, ¿ya? En medio del libro vamos a ver 4 tipos de lamentaciones y el individual que refleja dolor y angustia personales, ¿no es cierto? A veces tenemos ¿qué tipos de dolores y angustias personales? A ver. Salud, lo económico, lo familiar, matrimonial, laboral, ¿no es cierto? La salud, ¿qué? Las deudas, buenas, el lamento. Ya. Entonces, hay también un lamento comunitario, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro lamento comunitario en Ecuador ahorita? A ver, uno por uno, no estén diciendo. La delincuencia, la gasolina, la vecina, puede ser en el barrio, la vecina que... ¿Quién más? ¿Qué más del Ecuador un sufrimiento actual? La inestabilidad, ¿no? O sea, la televisión, ya hablamos de eso. El fútbol. Falta de trabajo, el fútbol. Entonces despreza el pueblo judío, ¿no es cierto?, como un colectivo, un sufrimiento. A veces nosotros no nos ponemos de acuerdo como nación, pero el pueblo judío sí se ponía de acuerdo, parecía que tenían el mismo sentir. Y al menos entre los que estaban, ¿no? Porque ya fue el exilio, podían narrar, ¿no es cierto?, o describir comunitariamente su lamentación. Lamentación espiritual, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, es difícil leer lamentaciones porque a veces le cuestionan a Dios. Pues a mí, yo sí le cuestiono a Dios. Pero así nuestra relación, vamos bien con eso. Pero, al igual que le cuestiono, creo también en él, ¿no? Y lo mismo le pasaba al pueblo judío. Pero obviamente también va uno teniendo más certezas conforme uno va en ese camino. Aquí, ¿no es cierto?, en la lamentación espiritual es justamente este sentir, ¿no es cierto?, de por qué, o sea, cuál es tu papel, Dios, si tú puedes todo y no haces nada por mí. Entonces, un poco eso es lo que ellos le están reclamando. Y también cuál es la sensación de justicia, ¿por qué no tengo justicia en mi vida? ¿Por qué no hay justicia para mi pueblo, para tu pueblo, ¿no es cierto?, porque al ser un pueblo que se sentía elegido, ¿por qué no hay justicia para uno como cristiano? O sea, muchas veces no hay justicia. Sí, pero es una forma de justicia humana que nosotros vemos, ¿no es cierto? Y yo creo también que a veces uno no encuentra justicia en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que perder para aprender. Y a uno no le gusta perder, le gusta ganar. O le gusta la estabilidad también. Que a veces el sufrimiento más grande es la inestabilidad. O sea, un día es una cosa, otro día pasa otra. Un día pasa una cosa, otro día pasa otra. Es como que no se define bien en qué camino vamos ni quiénes somos. Entonces, un poco eso es como parte de mi lamento, ¿no? Como personal y comunitario también, yo creo. Entonces, bueno, ahí espiritualmente había este conflicto de cuál es tu papel, Dios, aquí en nuestro pueblo, conmigo, cuál es tu papel porque estoy pasando por esto, y también la de la justicia, porque esto no es justo para mí, estar esclavizado, que mi familia se haya ido, que otros hayan muerto, que el templo se haya quemado, todas esas cosas no son
gusta. ¿Por qué tú permites esto? Esa es la lamentación espiritual que ellos tienen. Y el lamento histórico, ¿no es cierto? Lo de Jerusalén y las consecuencias devastadoras. Entonces ahí ellos se cuentan, ¿no es cierto?, de cómo se han portado mal con ellos consideran que esto es consecuencia del pecado y una consecuencia a lo que ellos hacían y dejaban de hacer conforme a Dios. Entonces, ya. Bueno. Ajá, el ambiente espiritual, tanto y una porque esto, o sea, la vida familiar, todo vivir, porque o sea, hay gente que uno que plan por claro, el ambiente espiritual y el cuestionamiento a Dios, porque bueno, yo quiero tener una hija, pero no pude tenerla, yo no la tuve y ya, o sea, no la tuve.